Muy bien. Muy bien, gloria al Señor. Ya estamos comenzando entonces. Damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. El Espíritu Santo, como siempre, ministrándonos, hablando, enseñando qué es lo que estamos diciendo, porque esto es lo que está ocurriendo en cada vida y en cada corazón. Así que vamos a hacer una oración ya para entrar y vamos a compartir este tiempo lindo todos nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, por esta clase. Tú estás obrando, estás bendiciendo. Hay algo tan hermoso que está ocurriendo, Señor, y lo sentimos, lo recibimos. Te damos gracias, Padre mío. Te pido que bendigas a cada intercesor que está presente, que tu presencia pueda ser real en cada una de sus vidas, puedas tú ministrar, hablar, obrar, hacer milagros, Señor, porque es lo que necesitamos cada día. Ese milagro maravilloso del despertar, poder despertar y entender con revelación tu palabra. Señor, gracias, gracias, te adoramos, estamos en tus manos, queremos servirte, queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad. Dios, bendícenos, bendice esta clase, bendice a cada intercesor que pueda recibir tu palabra, Señor, que pueda ser bendecido, ser tocado por tu Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Dele gloria al Señor ahí donde está. Dele alabanzas a Dios. Damos gracias al Padre Eterno por todo lo que Él está haciendo. Muy bien, vamos a estar ya preparándonos para comenzar con la clase de este día. Usted sabe que nuestro grupo, nuestro ministerio, Ejército Profético en las Naciones, de la Escuela Profética Fuego de Dios, bueno, estamos ya compartiendo este tiempo que va a ser muy, pero muy importante. Vamos a estar hablando sobre la guerra espiritual. Muchos conocen este tema de guerra espiritual, pero vamos a estar hablando profundamente para poder entender, según la palabra del Señor, ¿qué es guerra espiritual? Que Dios por medio de las Escrituras nos explique, nos enseñe. Bueno, esto es lo que vamos a estar recibiendo, así que manténgase atento, no se mueva, quédese allí. Tenemos muchos versículos para poder entender lo que queremos hablar en esta hora. Dios realmente nos da una revelación clara de su palabra y esto es lo que tenemos que recibir como hijos del Padre Eterno. Entonces, guerra o batalla. ¿Peleamos una guerra contra el enemigo o la batalla de la fe? Fíjese qué pregunta, ¿eh? ¿Peleamos una guerra realmente o es una batalla? La palabra de Dios nos habla mucho, mucho de batalla, así que vamos a estar hablando y entendiendo un poquito más sobre este tema. Mire lo que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Ahí nos está diciendo, nombrando esta palabra que recién vimos, batalla, la batalla de la fe. Dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjese que la palabra de Dios nos está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Qué fundamental es la fe en los hijos de Dios. Qué importante es vivir de esta manera, entendiendo que por medio de la fe podemos ganar batallas, por medio de la fe. ¿Cuántas cosas pueden ocurrir en nuestras vidas porque nos movemos conforme a la voluntad de nuestro Dios? Seguimos con otros versículos para entender un poquito más. 1 Timoteo 1, 18, 19 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Fíjese que la palabra de Dios nos muestra, y Pablo hablando a su hijo Timoteo, con respecto a esta fe, mantenerse firme en la fe, ¿sí? Permitir que esa fe que hay en nuestro corazón vaya creciendo, porque es fundamental, es importante la fe en Dios. La Biblia dice,
que otras personas naufragaron en cuanto a la fe, ¿sí? Se detuvieron, se desviaron, no se movieron conforme a esta fe que los hijos de Dios tenemos que tener. Para poder caminar, para poder tener éxito, es necesaria esa fe en Dios. Quizás cada día de nuestras vidas nosotros como hijos tendríamos que examinarnos y mirar si realmente nos estamos moviendo en esa fe o solamente creemos y bueno, estamos allí confiando. Lo fundamental para poder caminar en el camino del Señor con toda libertad y teniendo revelación clara de la palabra es moviéndose en fe, en esa fe en el Dios Todopoderoso. Segunda Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla. Fíjese que lo que estamos viendo de estos versículos nos habla de batalla, nos habla de luchas, ¿sí? En ningún momento en los versículos que estábamos compartiendo nos vino la palabra guerra. No salió esa palabra, porque en la Biblia realmente esa palabra no está. Podemos mirar quizás en algún lado la guerra espiritual como guerra interior, pero no una guerra espiritual, algo que tenemos que hacer contra el enemigo. Los hijos de Dios no guerreamos contra el enemigo. Miremos esto, preste atención. Entonces, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Seguimos, porque el eje de todas las cosas es la fe. Fundamental esa fe en Dios. La necesitamos para poder ser realmente esos hijos que Dios está necesitando en esta hora, en este tiempo tan precioso donde estamos recibiendo tanta revelación espiritual. Dios necesita que los hijos se muevan en esa fe. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que pelear la buena batalla de la fe y no una guerra contra Satanás. Fíjese que la Biblia nos muestra, si leemos, hay tantos versículos que nos pueden explicar esto, pero tomamos algunos, realmente nos está indicando, nos está llevando a esa pelear la buena batalla de la fe, ¿sí? Esa es la pelea que nosotros tenemos, podemos decirlo, contra el enemigo. Vamos a explicar más adelante esto. Muchos creen que tienen que hacer guerra contra Satanás. Ahora nosotros tenemos que tener presente que esa guerra contra Satanás la ganó nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue el único que hizo guerra contra Satanás. Fue el único que realmente podemos usar esta palabra, guerra. Hubo una guerra entre los dos. Y la Biblia nos muestra que los hijos de Dios, por medio de que Jesucristo venció, ganó esa guerra, hoy somos victoriosos y nos movemos de otra manera. Muy bien, seguimos. ¿Por qué no tenemos una guerra contra Satanás? Satanás fue juzgado y sentenciado por el Padre Celestial. Miremos ahora algunos versículos que nos muestran que realmente el enemigo de nuestras almas fue juzgado y sentenciado por el Señor. Cómo la Biblia nos aclara que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo guerra con Satanás y al final fue juzgado. ¿Por qué? Porque Jesús fue el vencedor. Jesús fue el que ganó esa guerra. Y eso es maravilloso, entenderlo. A veces los cristianos seguimos siempre con lo mismo, creyendo que somos nosotros los que tenemos que hacer guerra contra Satanás. La guerra la hizo Jesús y la Biblia nos dice que Él venció esa guerra. Ahora, hay algo que nuestro Dios necesita que nosotros comprendamos y lo tengamos bien presente en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento. Muchos quizás necesitan revelación espiritual para comprender que Jesucristo el Señor venció en esa guerra. Él venció. Y si Él venció, algo nos ha dejado a nosotros como hijos. Esa guerra de nuestro Señor Jesucristo no fue algo así nomás, sino que nos dejó una herencia, nos dejó riqueza, nos dejó poder, nos dejó autoridad, nos dejó todo lo que necesitábamos para poder vivir en esta tierra.
Satanás recibió juicio por haber cometido iniquidad. Miremos Ezequiel, capítulo 28, versículos 18 y 19. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí podemos ver que realmente por esa iniquidad del enemigo, nuestro Señor lo juzgó, hubo juicio sobre él por esa iniquidad. ¿Ok? Usted conoce la Biblia, sabe todas las cosas que Satanás hizo antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Entonces, nuestro Dios ya juzgó a Satanás por esa iniquidad. Miremos más. Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjese lo que realmente nos muestra la Biblia, ese juicio contra el enemigo. Usted sabe que en los cielos era lucero, hermoso, un ángel, con una perfección tremenda, con mucha actividad en el cielo. Pero ¿qué ocurrió? Todos sabemos que él se enalteció y quería ser más que Dios. Fue echado y él se llevó la tercera parte de los ángeles, cayeron con él a la tierra. Entonces, toda aquella iniquidad, todo aquello que él hizo, tuvo un juicio. Nuestro Dios le juzgó, ¿ok? Entonces, miremos la decadencia del enemigo, que a veces nosotros humanos le tenemos como, ¡wow! ¡Qué poder que tiene! ¡Wow! Que me puede dañar, que me puede lastimar. Miremos la Biblia, y yo creo que es tiempo de abrir los ojos y darnos cuenta que ese enemigo que parece feroz, que parece poderoso, grande, temible, dio juicio, fue vencido por nuestro Dios. Aleluya. Otro juicio para Satanás es cuando engaña a Adán y Eva. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcanear. Aquí vemos que hubo juicio. Y este juicio realmente ocurrió cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, cumplió un ministerio, murió en la cruz, resucitó, y ahí podemos ver que esa guerra fue ganada. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, venció la muerte, venció al enemigo. Mientras Jesús todavía no llegaba, el enemigo tenía dominios contra el hombre, ¿sí? Dominaba, controlaba. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra y murió y resucitó, wow, se le terminó todo, ya no pudo dominar más al hombre, porque nuestro Señor Jesucristo tomó la autoridad, tomó el poder. Wow, hermanos, yo creo que esto tenemos que mirarlo en detalle. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en esa cruz y al resucitar, esto fue algo tremendo que nos ha dejado el Señor como herencia. Fue tremendo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestras manos, para poder seguir viviendo en esta tierra, con esa autoridad de Dios, porque Dios nos delegó, Dios nos dio autoridad contra todo espíritu inmundo. Pero miremos esto, cómo nuestro Dios
nuestro Señor venció al enemigo. Quiere decir que estamos mirando a un enemigo vencido. Y el Señor lo que está necesitando en este tiempo es que los hijos en todas las naciones puedan ver esto y entenderlo, que el enemigo está vencido. Así que los temores que puedas tener en tu corazón, los miedos, tienen que salir porque el enemigo fue vencido. Dios realmente cumplió su palabra, hizo lo que tenía que hacer. Realmente venció a ese enemigo que estaba dañando, que estaba castigando, que quería destruir, que tenía todo en sus manos, todo, la llave de la muerte, todo tenía allí en sus manos, pero Jesucristo el Señor venció, Él venció al enemigo. Ahora el Señor está esperando que nosotros podamos entender esta palabra. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios en esta tierra puedan comenzar a vivir diferente. Porque tú y yo como siervos, como intercesores proféticos, estamos en esta tierra para despertar a aquellos que todavía no lo entienden, para despertar a aquellos que todavía están allí en tinieblas y no están comprendiendo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él venció al enemigo. El enemigo fue juzgado. El enemigo no puede hacer nada en contra tuya. Nada puede hacer el enemigo en contra de nosotros. Dios, nuestro Señor, wow, tomó la victoria. Él fue el que ganó esa batalla. Ahora vamos a ver más adelante algunos puntos que son importantes tenerlo en cuenta, porque quizás usted dice, pero el enemigo está en la tierra. Sí, está en la tierra, por supuesto, pero no tiene autoridad con los hijos de Dios. Y esto es lo que el Padre necesita que nosotros comprendamos y comencemos a movernos diferente, porque está en nosotros que el enemigo pueda venir, atacarnos, tentarnos y nosotros ceder, abrir las puertas y darle el lugar. Es el hombre quien le permite al enemigo que haga estragos en su vida. No es que Jesús, nuestro Dios, no hizo nada. Él lo venció en la cruz del Calvario. Esa guerra está ganada. Nuestro Señor ganó la guerra. Ahora, estamos hablando de batalla. Quiere decir entonces que la guerra no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no estamos para hacer guerra al enemigo, porque la guerra la tuvo con Dios, con Jesús. Y fue Jesús quien ganó esa guerra. A veces escuchas a las personas que dicen, estoy haciendo guerra contra el enemigo. No haces guerra contra el enemigo. Hacemos guerra con nosotros mismos, ¿no? Porque abrimos puertas y claro que el enemigo viene y ataca. El enemigo viene y tienta, el enemigo viene y quiere destruir, pero es el hombre quien tiene que tomar la autoridad que Dios le dio, porque al principio el enemigo tenía autoridad sobre el hombre, pero cuando Cristo vino y lo venció en la cruz del Calvario, se terminó la autoridad. Él no puede hacer absolutamente nada. Miremos Juan, capítulo 16, versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fíjese, la palabra de Dios nos está diciendo que el enemigo ya fue juzgado. Fue juzgado. Por supuesto, vamos a ir mirando. Hay otros juicios que todavía tienen que ocurrir, que es en el final de todos los tiempos. Cuando Cristo venga su segunda venida, hay un juicio que tiene que ocurrir todavía y vamos a verlo también al final, cuando es lanzado al lago de fuego, pero hasta el momento estamos viendo a un enemigo juzgado. Todas aquellas iniquidades Dios le juzgó. Así que tengamos presente esto y no nos dejemos engañar. Intercesor profético, el Señor nos está hablando. No podemos dejar que el enemigo nos engañe. Hay muchas personas que están en las iglesias, que son hijos de Dios, que tienen ministerio y tienen temores. Por eso el Señor nos habla y nos dice que Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Ya fue juzgado. Ahora tenemos que abrir el entendimiento y tomar realmente la autoridad que Dios nos ha dado. Juan, capítulo 10, 17 y 18.
Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí vemos la derrota. Vemos que realmente fue vencido. ¡Wow, hermano! No sé si usted está comprendiendo esta palabra. Ruego al Señor que su mente, su corazón pueda abrirse, usted pueda tener revelación en esta noche. Apocalipsis 19, 1, 2 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí estamos viendo juicios del Señor, ¿sí? Cuando el Señor venga en su segunda venida, sigue juzgando al enemigo. Claro, porque Él está suelto, está suelto. Por eso nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que tomar la autoridad, el gobierno que Dios nos ha dado. Atención con esto, Dios nos dio todo en nuestras manos. La iglesia, los hijos tienen todo en sus manos, tienen la autoridad para ordenar, para echar fuera. Dice la Biblia, todo lo que ates, así será. Todo lo que desates, así será. Porque Dios, cuando venció al enemigo, dio autoridad a la iglesia, dio autoridad a los hijos. Ahora tenemos que despertarnos y saber qué es lo que tenemos en nuestras manos, qué es lo que Dios nos ha dado. Mientras no entendamos esto, seguimos viviendo en esta tierra siendo destruidos por el mal. El enemigo nos destruye, el enemigo engaña, el enemigo hace estragos en las vidas, en las familias, mientras no se entienda que nuestro Dios lo venció en la cruz del Calvario. Apocalipsis 21, 3. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Fíjese que ahí estamos hablando ya del final, de lo que va a ocurrir, no ha ocurrido todavía. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto va a pasar. Fíjese que la Biblia nos dice engañar. Y es lo que hace, engaña. Si nosotros como hijos no estamos despiertos, teniendo revelación espiritual, hermanos, recuerden que el Espíritu Santo está en nosotros. Recuerden que está dentro nuestro, está en la iglesia. Y al Espíritu Santo hay que buscarle. Al Espíritu Santo hay que conocerle, porque es Él quien nos revela la verdad. Y la verdad de Dios tiene que ser revelada en nuestros corazones para comenzar a mirar las cosas como realmente están, son, fueron hechas. Dios necesita que los hijos, los intercesores, los siervos, le busquemos a Él con todo el ser, con toda el alma, para poder recibir de Dios esa claridad, ese entendimiento y vivir diferente. Primeramente nosotros y luego teniendo esa claridad podemos ayudar a tantos. ¿A cuántos podemos ayudar que están siendo engañados? ¿Cuántas personas, cuántos siervos, cuántos hijos de Dios que están en el mundo y están siendo engañados por espíritus, creyendo que ellos no pueden, que ellos no tienen autoridad, que ellos no, que el enemigo es poderoso? Es más poderoso que todo lo que Dios nos ha dado. Esto no es así. La autoridad que Dios ha dado a la iglesia es más grande que toda autoridad que el enemigo pueda tener. Depende de nosotros la legitimidad que le damos al enemigo. Cuando le damos legitimidad, él puede hacer estragos en nosotros. Ahí vamos a ir viendo más adelante sobre esto.
Aleluya. Apocalipsis 27:10 dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjese que la Biblia nos está diciendo que después de esos 1000 años que está amarrado, que está encerrado, lo sueltan, ¿sí? Y pasa esto, lo que estábamos leyendo recién. Comienza a engañar nuevamente, a armar un ejército y nos habla de la ciudad amada, que es Jerusalén, el ataque que va hacia Jerusalén. Este es el complot que se va a armar con otras naciones, ¿sí? Se van a unir, van a haber aliados y van a armar toda una estrategia para poder ir y destruir al pueblo de Israel. Pero vemos cómo el Señor, como nuestro Dios pone su mano, hay fuego y hay tantas cosas que van a ocurrir en ese entonces de protección para el pueblo, pero sigue el juicio, ¿sí? Sigue el juicio. Esto sería lo final, ya el final de todo. Pero es maravilloso entender que desde el principio ya fue juzgado, que no tiene poder, no tiene autoridad. Y esto nosotros tenemos que mirarlo, iglesia, amados intercesores, tenemos que mirarlo. No podemos seguir siendo engañados por el enemigo. Por eso es importante tener esa claridad. Cuando no entendemos es cuando somos engañados. Por eso el Espíritu Santo está ministrándonos para que entendamos y vivamos correctamente en esta tierra. Lo tenemos todo de parte del Señor. Usted puede recibir todo lo que necesita porque Dios lo ha dado. Usted tiene la autoridad para ordenar al enemigo que se corra y se va a correr. Por eso nosotros somos los culpables, que abrimos las puertas, abrimos el corazón, ¿sí? Y no entendemos, no creemos, no nos movemos en fe, que es una de las cosas que estuvimos viendo en los versículos anteriores. Esa fe que debe crecer más y más en nuestras vidas y los cristianos tienen que moverse con esa fe en Dios. Los hijos de Dios no estamos en guerra. Escuchó. No estamos en guerra. Solo enfrentamos una lucha. Porque la guerra la venció el león de la tribu de Judá. Aleluya. Él ha vencido. Nuestro Dios ha vencido. Y esto tenemos que mirarlo. ¡Qué hermoso! Mírelo, por favor. Entiéndalo en esta hora. El Espíritu Santo nos está hablando, nos está ministrando. Y es muy fuerte lo que Él está haciendo en nuestro interior, porque Dios está diciendo, basta, no quiero que mis hijos sigan viviendo engañados. Y yo ya lo hice todo en la cruz. Todo fue hecho. El enemigo está vencido. Así que no está sobre tu cabeza, está debajo de tus pies. Esta es la palabra. Debajo de nuestros pies. Así que ahí tienes que mirarlo. Wow, lucha o batallas. No es lo mismo decir que tenemos una batalla a que tenemos una guerra contra Satanás. ¿Sí? No es lo mismo. Batalla es una cosa y guerra contra Satanás es otra cosa. ¿Sí? Lo reitero para que lo tengamos bien presente. La guerra la tuvo con Jesús y Jesús lo venció. Efesios 6, 11 y 12. Vestíos, escuche, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que nos vistamos con todo lo que el Padre hizo, con todo lo que Jesús hizo y me dio. La armadura de Dios que Dios puso a los hijos después de haber vencido. Solo con esa armadura, ¿sí? Que tenés todo lo que necesitas, el cuidado, la autoridad, el poder, la fe,
Todo lo que necesitas lo tienes en esa armadura de Dios, porque esto es lo que el Señor nos ha dado después de haber vencido al enemigo. Escuche, vestíos, tome esto por favor, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, solamente cuando tenemos revelación de que Jesús lo venció, vamos a poder estar firmes contra las acechanzas. No está diciendo contra la guerra, está diciendo las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, sigue diciendo lucha, fíjese esa palabra, yo la remarqué, lucha, no dice guerra, dice lucha. En griego, palé, ¿sí? Quiere decir lucha. Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que entendimos bien este punto. Vestidos con la armadura, vestidos con lo que Dios nos ha dado. Dios nos dio la autoridad. ¡Wow! Esto a mí me hace acá adentro. ¡Ah! Dios nos dio la autoridad para que podamos avanzar y mostrar al mundo que Jesús lo venció al enemigo. ¿Está escuchando? Nos dio el Señor todo lo que necesitábamos para seguir adelante, para enseñar, para ayudar, para poder en esa batalla interna, espiritual, ser nosotros vencedores. Aleluya. Gloria a su nombre. ¿Qué es una guerra? Miremos un poquito esto. ¿Qué es una guerra? Una guerra es un enfrentamiento entre varias personas o bandos, normalmente países, cuyo fin es imponerse y vencer al enemigo. Y siempre surgen por alguna razón: economía, ideología, territorial, religiosa, etc. Las guerras son conflictos en los que se utiliza todo tipo de armamento con el objetivo de destruir, conquistar o neutralizar al enemigo. Y se suelen dividir en batallas en las que los bandos luchan frente a frente. En una guerra hay un ganador, ¿sí? Hay un ganador y un perdedor. Siempre ocurre esto. Si son naciones, hay una que gana y una que pierde. Miremos a nuestro Señor Jesucristo. Jesús venció. Él fue el ganador en esa guerra. Cuando hablamos de haber ganado, estamos diciendo que se ha conquistado completamente al enemigo. Se conquistó territorio, todo se conquistó. Y esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo en esa muerte y resurrección. ¡Wow! Esto es poderoso. Esto usted lo tiene que masticar, estudiar y tenerlo presente para poder vivir en esta tierra conforme al agrado de nuestro Señor. Cuando entendemos esto, aquí adentro algo cambia, ¿eh? Se rompe algo, las estructuras nuestras de antes que hemos creado se rompe, se quiebra y comenzamos a entender y a tener la vida que Cristo nos ha dado. Aleluya. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, anulando, miren este versículo es fabuloso, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Se acuerdan? El pecado y todo lo malo que había en nuestras vidas. ¿Qué hizo nuestro Señor cuando murió en la cruz y resucitó? Anulando el acto de los decretos, el acta, perdón, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí nos está mostrando que Él venció.
Él venció, aleluya. Nuestro Señor, fíjese qué maravilloso. Este versículo está muy, pero muy claro. Él nos despojó, sacó, wow, nos liberó. Porque antes, como dije, el enemigo era quien tenía el dominio del hombre. Pero Jesucristo vino a dar libertad al hombre, completa libertad. Y despojando a los principados, toda potestad de las tinieblas, todo principado, los exhibió públicamente. Aquí están vencidos, están vencidos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios triunfó en la cruz del Calvario. Aleluya. Eso fue lo que hizo Yeshua, ¿sí? Nuestro Jesús, nuestro Señor. Peleó la guerra y la ganó. Primera Pedro capítulo 3, versículo 22. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo lo tiene nuestro Dios. Todo está sujeto a nuestro Rey. Él ha vencido, amados. Él ha vencido y el Señor necesita que tomemos esta palabra y que comencemos a vivir como hijos, hijos verdaderos, con entendimiento de quiénes somos en esta tierra. Oh, wow, qué tremendo. Después de esta guerra, Satanás ya no tiene dominio ni potestad sobre el hombre y la tierra. Él está esperando a la manifestación plena de la sentencia y el juicio que está sobre su cabeza. Mientras esto ocurre, lo que tenemos en contra de él son luchas en las que debemos pararnos firmes y usar la autoridad que nos fue delegada para hacerle retroceder. ¿Está escuchando? Entonces, aquí podemos entender que no tiene nada que ver la guerra con nosotros, porque ya eso lo hizo nuestro Señor. Pero sí las luchas, sí las batallas. Esto tiene que ver con nosotros. Podemos decir, si usted quiere, le gusta esa palabra, guerra interior, interna. Es nuestra guerra, ¿sí? Porque tenemos que aprender a sujetar todas las cosas a nuestro Dios por medio de la fe. Seguimos viendo. La lucha que tenemos contra el enemigo es para combatir su obra ilegal en la tierra. El enemigo no tiene legalidad en la tierra. Reitero, Jesús lo venció. Si Jesús no lo hubiera vencido, él hubiera seguido siendo el Señor, el Rey. Tenía toda la autoridad para seguir dañando al hombre y a la tierra. Jesucristo lo venció, ya no tiene esa autoridad. Fíjese, lo reitero, la lucha que tenemos contra el enemigo es para combatir su obra ilegal en la tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar como intercesores proféticos, que su obra es ilegal, por lo tanto nosotros tenemos que tomar la autoridad para que él no tenga esa legalidad. Si nosotros no tenemos fe, si nosotros no tenemos entendimiento que Cristo lo venció en la cruz del Calvario, le estamos dando legalidad para que él avance, para que él tome control, para que él destruya vidas, el mundo, la tierra. Pero es el hombre quien le está dando legalidad por medio del pecado, de la incredulidad, por esa falta de fe. No darle lugar que no le pertenece. Nosotros no debemos darle lugar al enemigo porque no le pertenece ningún lugar, está vencido, fue vencido por nuestro Señor. Hacerle resistencia a sus obras. Entonces estamos diciendo, la lucha que tenemos contra el enemigo es para hacerle resistencia a su obra maligna, todo lo malo que él quiere seguir haciendo mientras está suelto en la tierra, tentaciones y tantas cosas que usted puede ver. ¡Wow! Estamos los hijos de Dios, está la iglesia. Por eso el enemigo a los hijos que le buscan al Señor y han entendido y tienen revelación, le tiene terror.
porque le descubren, ¿sí? Es descubierto su mentira, su artimaña. ¡Wow, hermanos! Entendamos lo que nuestro Señor hizo y el Espíritu Santo nos dice, llegó el momento de que mi iglesia comience a moverse con todo lo que le he dado. Dios nos dio la autoridad. La iglesia, los hijos tienen la autoridad de Dios. Entonces el otro punto dice hacerlo huir de los territorios. El enemigo toma posesión de tierras, de territorio, de países, de ciudades. Los hijos de Dios, los que tenemos el entendimiento, estamos para interceder y para sacarlos de esos territorios donde Él quiere dañar, donde Él quiere destruir. ¡Wow! Tomemos la autoridad que Dios nos ha dado, destruir sus obras. Los intercesores proféticos son levantados y en este tiempo con una unción y un poder tan fuerte que viene de Dios. Tomemos todo lo que el Padre nos está dando, porque el Señor sigue derramando, sigue obrando. A medida que abrimos el corazón y le estamos dando más y más lugar al Espíritu Santo, con ese despertar, podemos sentir en nuestra vida esa unción, esa autoridad. ¿Por qué? Porque nos estamos manejando por medio de la fe en Dios. Le hemos creído al Señor. Entonces nuestra visión ha cambiado. Nuestro sentir es otro, porque estamos viendo las cosas que nuestro Dios realmente ha hecho y lo que nosotros como hijos podemos hacer con la autoridad que Dios nos ha delegado. Hay que desenmascararlo, ¿sí? Está oculto, engaña, pero la iglesia está en esta tierra para desenmascarar al enemigo. Por eso no podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino tenemos que accionar. Pero no accionar en esa guerra contra el enemigo, porque eso no es para nosotros. Dios no nos llamó para hacer esa guerra, ya fue hecha, Dios ya lo hizo todo. Tenemos que por medio de la oración, de la intercesión, de la fe, del entendimiento, de la revelación del Espíritu, clamar, orar, avanzar y echar, ¿sí? Desenmascarar al enemigo, sacarlos de los territorios donde quiere dañar, donde quiere destruir. Hay familias que están siendo engañadas, familias que están siendo lastimadas. Bueno, Dios nos está mostrando con revelación la necesidad que hay. Y en el nombre de Jesús tenemos la autoridad para sacarlo, para despojar, ¿sí? Ese lugar donde Él está tomando dominio. Libertad a quienes están engañados por Él. Eso es lo que estamos diciendo, ¿ok? Tenemos la autoridad de Dios, amados. Tenemos la autoridad de Dios. Dios nos dio lo que necesitamos y es momento de comenzar a usar todo lo que Él ha puesto en las manos de la iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias de creer que estamos en guerra contra Satanás? Miremos estos puntos que son muy interesantes. Invalidamos la obra redentora de Yeshua, ¿sí? Si seguimos en esa postura de que estamos haciendo guerra contra Satanás, nosotros no podemos hacer guerra porque la guerra ya la hizo Jesús. Si tenemos ese pensamiento y nos estamos moviendo de esta manera, estamos invalidando la obra del Señor, porque Él ya lo hizo. Le da una posición al enemigo que no tiene. Le estamos dando la autoridad al enemigo que no la tiene porque Cristo lo venció en la cruz. Le das derecho legal al enemigo y sus obras. No tiene ningún derecho. Por eso estamos hablando que el hombre es quien le da legalidad al enemigo para que él avance, para que él quiera dañar, destruir y haga tantas cosas en la tierra. Usted puede ver cómo el enemigo quiere hacer destrucción total en el mundo, pero miremos un poquito el pecado, miremos las iniquidades, miremos todo lo que hay en la tierra. El hombre le da legalidad para que él avance. Ahora la iglesia tiene que pararse firme y entender que no debemos darle legalidad, porque de esta manera le estás dando autoridad para que él haga lo que quiera en tu vida, en tu familia, en tu país, en el lugar donde te encontrás. No le debemos dar ese derecho porque no lo tiene. Vivimos en temor cuando estamos creyendo que estamos haciendo guerra contra el enemigo.
Gente que constantemente está pensando que está haciendo guerra contra el enemigo y no se está dando cuenta que ya Jesucristo nuestro Señor ya lo venció. Entonces entra en ese pánico, entra en ese temor, constantemente perseguido, que los demonios, que el enemigo le ataca de aquí y de allá. ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta persecución? Si tenemos entendimiento que Cristo lo venció en la cruz del Calvario y me dio autoridad, lo que tienes que hacer es resistirle, es reprender en el nombre de Jesús. Y Dios, porque tienes la autoridad y Dios lo venció, ahí está el milagro, ahí está la liberación, ahí está la respuesta. Desgaste físico y emocional. ¡Wow! ¿Por qué? Porque todo se hace carnalmente. Y usted sabe muy bien que nosotros los hijos de Dios nos movemos espiritualmente. Esta es la manera. Por eso tenemos que buscar a Dios. Tenemos que estar más y más en su presencia para poder cultivar esa vida espiritual. Porque la lucha no es en nuestra carne, es en el espíritu. El enemigo viene a atacar, viene a hacer guerra, batalla contigo, guerra espiritual en tu interior. ¿Y qué es lo que hacemos? Espiritualmente lo vencemos en el nombre de Jesús. No es físico. A veces cuando nos movemos físicamente está ese desgaste, nos cansamos, nos sentimos mal, a veces hay personas que se descomponen, porque todo se hace carnalmente, emocionalmente, y no es la manera. Nosotros nos movemos espiritualmente y entendiendo que está vencido. Amén. Vives en un estado de imposibilidad, engaño y mentira. Somos distraídos, desenfocados de nuestro propósito verdadero. Estamos solamente pensando, estoy haciendo guerra contra Satanás, y nos desenfocamos de aquello que el Señor realmente ha preparado para mí, su propósito verdadero. ¿Para qué estoy en esta tierra? Jesucristo lo venció. Estoy para trabajar con mi interior en esa batalla del hombre. Nosotros humanamente tenemos una batalla porque hay cosas en nuestras vidas que tenemos que sacarla. Tenemos que dar madurez, tenemos que dar lugar al Espíritu. Vamos a ir viendo un poquito más sobre esto. Entonces la Biblia dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjese que dice someteos. Ese someterse es creerle a Dios. Tenemos la armadura que Él nos ha puesto. Yo me someto a Dios, le creo a Dios. Si yo quiero luchar, hacer guerra, siendo que Dios ya hizo esa guerra y venció, no me estoy sometiendo. El someterme es creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él lo ha vencido. Entonces me someto, me muevo en fe, le obedezco al Señor, hago su voluntad. Entonces dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá. No puede hacer otra cosa el enemigo. Tú le resistes, viene esa lucha, ese dardo en tu vida interior, lo sientes, pero la Biblia dice, resístele, porque está vencido. No tienes que hacer guerra, tienes que resistirle en el nombre de Jesús. Esto tenemos que tener entendimiento, revelación en nuestro espíritu, entender que Cristo lo venció, amados. ¡Wow! ¡Aleluya! Gloria al Señor. La guerra espiritual y la batalla de la fe. Miremos este punto, ya vamos terminando. La guerra espiritual. Miremos cómo se mueve este tema de la guerra espiritual. Observe bien, por favor, que esto es muy importante. La guerra espiritual enseña que Satanás todavía tiene poder y autoridad para gobernar al hombre y a la tierra, y que debe ser derrotado por la acción de confrontación del hombre bajo la autoridad de Jesús. Es el pensamiento de hacer guerra, ¿sí? Sin tener el entendimiento que ya fue
La guerra ya pasó, Jesucristo ya venció. Mire la batalla de la fe. La batalla de la fe es aquella que pelea todo hijo de Dios para someter su espíritu, su mente, cuerpo, sentidos físicos a la voluntad o a la verdad del Padre Celestial. Este es el deber de los hijos en esa batalla de la fe. Poder someter al espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro sentido físico, nuestras emociones, a la verdad de Dios. ¡Wow! Cuando entendemos esto, todo cambia. Porque realmente usted puede observar si sí, estoy a veces en lucha espiritual, conmigo mismo, porque no le creo a Dios, porque soy incrédulo, porque tengo miedos, porque tengo temores, porque hay frustración. ¿Cuántas cosas usted siente en su interior vienen a su mente? ¿Cuántos pensamientos? Y usted tiene que lidiar, tiene que luchar con todo eso. Esa es la lucha. El enemigo, por lógica, cuando nosotros estamos lidiando con todo lo que estamos hablando, está ahí atacando, ¿sí? Porque viene y ataca. Por eso nosotros como hijos tenemos que plantarnos firme y resistirle. Cuando le resistimos, él huye, no puede hacer nada. Si le resistes por medio de tu fe en Dios, sabiendo que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. ¿Está entendiendo? Por eso es tan importante trabajar con uno mismo. Tenemos que liberarnos de todo aquello que es negativo en nuestro interior. Todo aquello que el hombre tiene, emociones y todo lo que estamos hablando es negativo, es algo que atrae al enemigo y ahí es donde golpea, ahí está la lucha. Por eso el Señor nos está hablando que trabajemos, que maduremos, que tengamos fe en Él, que comencemos a caminar y andar con esa victoria que ya el Señor tuvo, amados. Jesucristo, el victorioso, Él venció en la cruz. ¡Aleluya! Miren, la guerra espiritual le da al Hijo de Dios una identidad de soldado, todo el tiempo en guerra, ¿sí? Como soldado, peleando. La batalla de la fe es la que pelea para caminar en la plenitud de la identidad y propósito como hijos. Tú no eres un soldado, eres un hijo de Dios. ¿Está escuchando? Somos hijos legítimos. Esa es nuestra identidad, entender que somos hijos de Dios, aleluya. Nación santa y reino sacerdotal en la tierra. Esto es lo que somos para nuestro Padre. Somos sus hijos, somos esa nación santa, somos esos sacerdotes. No eres un soldado que tiene que estar peleando, haciendo guerra contra Satanás. Vamos, no pierdas su tiempo. La Biblia nos está diciendo que tienes que resistir, que tienes que orar, que tienes que clamar, que tienes que estar en la presencia del Señor con fe. Wow, el Espíritu Santo claro que nos muestra cuando hay territorios que están afectados, claro que nos muestra cuando hay personas que están luchando con demonios, pero ahí están los hijos que están despiertos y tienen que ir y clamar y ordenar que esos demonios salgan en el nombre de Jesús y no pueden hacer otra cosa que irse, porque cuando le resistimos ellos huyen. ¿Está escuchando? En la guerra espiritual, sigo ahí, no te permite disfrutar la victoria de Yeshua a través de su obra de redención, porque en Cristo somos victoriosos. La batalla de la fe es la que nos permite ejercer el poder y la autoridad delegada por Yeshua para hacer retroceder al enemigo, porque se ha ganado la guerra. ¿Está escuchando? Mire la diferencia. La batalla de la fe es la que permite ejercer el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Dios nos delegó, está, lo tenemos. Yo no sé si usted lo siente,
pero llegó el momento de comenzar a usar lo que Dios nos ha dado. Porque Dios dice, ¿qué pasa? Mi muerte en la cruz, todo lo que hice, peleé, tuve guerra contra el enemigo, lo vencí, lo juzgué. ¿Y qué pasa? La iglesia, ¿qué está haciendo? Está viviendo con todo aquello que yo he hecho. Está viviendo con todo lo que le he dado. La iglesia, los hijos tienen la autoridad. Les delegué, les di, dice el Señor, esa autoridad para que la usen. Y entender que el enemigo está debajo de sus pies. La iglesia lo tiene debajo de sus pies, ¿sí? Bueno, esto es lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos como hijos del Señor, como intercesores proféticos. La guerra espiritual, miremos estos puntitos que son muy interesantes para aclarar un poquito más. Su foco es Satanás. En la guerra espiritual el foco es Satanás. En la batalla de la fe su foco es Jesús, es Yeshua. Mire la diferencia. La guerra espiritual golpea de abajo para arriba, en la carne, ¿sí? Está luchando. Está ahí, no se fue al lugar que tiene que estar, está peleando cuerpo a cuerpo, está luchando, está en guerra. La batalla de la fe golpea de arriba hacia abajo, porque sabe dónde está. Está en los lugares celestiales. Jesucristo el Señor llevó a sus hijos a esos lugares celestiales, ¿sí? Para que los hijos no luchemos de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, mirando de arriba los problemas, las luchas y las dificultades. Estamos en los lugares celestiales, tenemos la autoridad que Dios nos ha dado para poder vencer. La guerra espiritual desconoce la obra redentora de Jesús. La batalla de la fe tiene revelada la obra redentora de Yeshua, ¿sí? La guerra espiritual enfrenta a su enemigo cuerpo a cuerpo. La batalla de la fe, el enemigo está debajo de nuestros pies. ¿Está escuchando? La guerra espiritual, guerreamos para ganar. La batalla de la fe, tomamos el botín de la guerra ganada, porque ya está hecho, Jesucristo ya ganó. La guerra espiritual se ve como un soldado romano que aún está en guerra. La batalla de la fe está vestido como un sacerdote, porque es lo que somos. Esos sacerdotes que estamos en esta tierra para ayudar, para bendecir, para guiar, para cuidar, para administrar todo lo que el Padre ya ha hecho y ha puesto en nuestras manos. Así que este es tiempo, Dios nos está hablando, estemos atentos a lo que el Padre nos está diciendo y comencemos a manejarnos conforme a la voluntad de Dios. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto está en Apocalipsis 1:6, ¿sí? Tomemos esta palabra, estudiemos bien esta palabra porque es algo que el Señor nos está mostrando. Porque por lógica el Espíritu Santo está revelando tantas cosas que los hombres tenían allí oculto, tapado, no se veía, no se conocía, no se entendía. Y el Señor está diciendo, basta, yo quiero que mi iglesia comience a caminar en victoria, porque ya he vencido al enemigo. Es tiempo de comenzar a agarrar todo aquello que el Padre ha puesto en nuestras manos. Esta es la hora, amados. Dios nos está hablando. Quizás usted tiene algunos problemas en la familia, en el matrimonio, está teniendo algunas necesidades y ve cómo el enemigo está atacando. Bueno, miremos nuestro interior, miremos la lucha que estamos pasando y en el nombre de Jesús, por medio de la fe en Jesucristo, resista, reprenda, y la Biblia nos está diciendo que va a huir, se va a ir, te va a soltar. Por eso es tan importante, y lo que estuvimos hablando en el principio, la fe en Dios. Cuando tenemos fe en Dios, ahí es donde las cosas comienzan a ocurrir. Manejarnos con esa fe
en el Señor. Si no hay fe, tenemos miedo. Si no hay fe, siempre estamos cayéndonos, queriéndonos levantar y siempre enfermos y siempre con problemas. Tengamos fe en el Señor. Jesucristo en la cruz lo hizo todo para la iglesia, para nosotros. Así que tomemos aquella victoria de nuestro Dios y comencemos a vivir conforme al agrado de nuestro Padre Celestial. Muy bien, hacemos una oración, oramos al Señor. Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón. Pon tu mano en tu corazón en este momento. Le pedimos al Espíritu Santo que Él nos bendiga, que nos ayude, que abra nuestro entendimiento, que podamos tener cada día más revelación, más claridad para vivir diferente. Ponga su mano en su corazón, deje que el Espíritu Santo esté ministrando. Como intercesores proféticos necesitamos revelación para poder ayudar a tantas personas que están en engaño, a tantas personas que están cautivas, que están siendo maltratadas por espíritus. El Espíritu Santo está en nosotros y Dios quiere usarte. Cierra tus ojos y oramos al Señor. Padre, gracias por esta noche. Gracias por esta palabra. Estamos clamando, Señor, por tantas personas que te necesitan. Clamamos, Señor, por los intercesores proféticos. Te pedimos que estés tocando ahora, que estés obrando, Señor, que haya revelación en cada intercesor. Padre, en el nombre de Jesús. Revélate, Señor, en cada uno de ellos, para que puedan ver con claridad, Dios mío, lo que tú hiciste en la cruz y lo que tú nos has dado. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mira cuántos tienen temor, tienen miedo. Oh Padre, pero tú venciste en la cruz. Somos en ti vencedores. Espíritu Santo, toca, ministra. Obra milagros, Señor. Sé manifestándote en cada intercesor. Ahora, comience a reciba la bendición de Dios. Intercesor, el Espíritu Santo te está ministrando. El Espíritu Santo te está tocando. Hay algo fuerte y poderoso que viene. Viene sobre ti ahora. Recíbelo. Recibe esa unción. Recibe el toque. Señor, gracias porque estás tocando. Gracias porque estás ministrando. Gracias por este tiempo, Señor. Que los cielos se abren y tú comienzas a manifestarte, Padre, en los hijos. Oh, mi Dios, aleluya. Te adoramos, te adoramos. Recibe la bendición. Recibe, el Espíritu Santo está ministrando. Gracias, Padre mío. Gracias por tu presencia. Tú lo estás haciendo, mi Rey. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Recibe la bendición. Es fuerte lo que Dios está haciendo. Esté recibiendo. Yo siento algo sobrenatural en esta hora. Poder de Dios ministrando los corazones, obrando. Ahí viene revelación a tu espíritu. Recibe. Algo comienza a ocurrir dentro tuyo. Algo se quiebra. Estás comenzando a comprender lo que hizo Cristo en la cruz y lo que Dios te ha dado como hija, como hijo de Dios. Dios te dio la autoridad. Estás viendo lo que tienes para poder seguir adelante, para poder ayudar y bendecir a aquellos que están en derrota, que están sufriendo. Padre, en el nombre de Jesús, ministra, obra, Señor, toca, bendice. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Tú estás bendiciendo, tú lo estás haciendo. Alabe a Dios. Aleluya. Alabe a Dios, bendiga su nombre. Estamos en su presencia recibiendo de Él. Gracias, papá. Aleluya.